Antes de leer la Escritura, esta mañana tenía una pregunta. La verdad es que quería invitar a algún joven que viniera, pero no lo voy a hacer. También quería pedir a algún mayor, pero no lo voy a hacer. Pero sí que os voy a preguntar, ¿cuántos de vosotros, los jóvenes quizás ahora, vuestros padres os han repetido alguna cosa que particularmente quizás os irrita os exaspera? O sea, ¿vuestros padres os repiten? Oigo que los chicos pues asienten la situación. Pero claro, si os hubiera hecho salir, a lo mejor no voy a preguntar, o alguien se atreve a decirme, o alguno de los mayores se atreve a decirme algo que vuestros padres os hayan repetido y repetido y repetido hasta la saciedad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien se atreve a decir que os han repetido? ¿Marc? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Betty? A estudiar. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Jóvenes, os atrevéis algunos o todavía no por miedo a represalias? La pregunta, más que si alguien os ha repetido algo, quizás por necesidad, quizás por la personalidad de vuestros padres, que en algo eran muy intensos, ¿no? Muy precisos, o a lo mejor porque había una necesidad, ¿no? Todos nacemos con pequeñas carencias y nuestros padres tienen que estar ahí, hijo, que te arregles el cuarto, que hagas la cama, hijo, no te vayas sin hacer la cama. Pero al final, la pregunta no es si nos han repetido, la pregunta es, y no voy a, supongo, voy a usar a los mayores, ya que los jóvenes no me han dicho nada, pero podríamos preguntar a Marc, Marc, ¿te lavas los dientes? No me responda. O hermana Ana, ¿te lavas los platos? No, supongo que sí. O Betty. Vaya, bueno, o Betty, ¿no? ¿Estudias, Betty, ahora? O sea, la pregunta es esa. ¿Realmente lo haces? Probablemente, yo recuerdo en una ocasión, no pensaba expresarlo, pero recuerdo en una ocasión que a uno de mis hijos le decíamos, hijo, como a Marc, lávate los dientes, hijo, lávate los, o sea, lávate. Digo hijo, pero no especifico si es varón o chica. Y lávate los dientes, y nunca, y bueno, a ver, no había maldad, simplemente había un poco de descuido y el jugar era más importante que no otras cosas. En un campamento hicieron unas fotos en la entrega de diplomas. Y aquí que este hijo mío en particular, muy querido, lo quiero mucho, pero salió sonriendo y con los bordes de los dientes amarillos. Aquello fue el antes y después. Quizás debería preguntaros si el Señor os ha repetido algo. O sea, si el Señor os ha hablado de una forma contundente sobre un aspecto de vuestra vida. Y por consiguiente, la siguiente pregunta es, ¿habéis cambiado? ¿Hemos adquirido esos? A veces puede ser que pensamos, no, es que no es tan relevante, es que no, como joven, no, que ordene mi cuarto, mira, ya lo ordenaré, si total voy a deshacer la cama por la noche, ¿para qué la hago por la mañana? ¿No? O sea, a ver, pues con nosotros como creyentes igual, oye, pues ¿por qué a veces en la iglesia pues se dice, mira, hermanos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, y bueno, ¿y por qué? Y la cuestión es si hace efecto. La realidad es que la Escritura utiliza la repetición. 2 veces se nos dio la ley en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 19, 20 y el libro de Deuteronomio. ¿Cuántas veces no se nos repiten las cosas? En la epístola del apóstol Pedro a los creyentes dispersos en Asia Menor, igualmente les repite las cosas. Quizás hay un versículo que, entiendo, nos da la razón por la cual el Señor, y a veces nosotros también tenemos que repetir las cosas. Fijaos lo que dice, no hace falta que abráis la Biblia, Proverbios 29, 19 dice, el siervo
no se corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. ¡Guau! ¿No es ese un comentario de nuestra raza humana? Que la razón a veces nos sirve para excusarnos y para resistirnos a la palabra del Señor o a la instrucción de nuestros padres o superiores. Pues bien, en la epístola de Pedro vamos a leer un pasaje que casi es calcado a como el apóstol empezó. Y dices, bueno, ¿y por qué es necesario? Pero es que a veces necesitamos que se nos recuerde. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice así el apóstol Pedro, y lo que va a tratar es lo mismo que trató en el primer capítulo, versículos de 13 en adelante. Pero vamos a leer capítulo 4, versículos 1 al 9. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hasta ahí vamos a leer. 3 aspectos que ya nos dijo al principio de la epístola: la santidad, el vigilar, el estar alerta, y luego el amor fraternal. Quizás eso no constituye en todos nuestros deberes o todo lo que es la vida cristiana, pero son 3 aspectos que Pedro entendía que eran importantes y suficientemente importantes como para repetirlos, pero en esta ocasión con matices diferentes y sobre todo con expresiones muy concretas. En primer lugar, la santidad. En el capítulo 1, Pedro diría que no vivamos conforme a los deseos que teníamos antes estando en nuestra ignorancia, porque no fuimos rescatados con oro o con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el argumento quizás para la comprensión interna del creyente. Pero en este pasaje, capítulo 4, el apóstol Pedro va un poquito más allá y nos pregunta, pero ¿me habéis entendido, pero lo estáis haciendo? ¿Es suficiente para cambiar vuestra forma de vida? Siempre se ha oído eso de excusas de mal pagador. Todos sabemos lo que es. Cuando tenemos una deuda, tenemos que hacer frente a un compromiso que hemos hecho y a veces, pues, oye, a ver, bueno, aquí el apóstol Pablo dice, ahora, un nuevo argumento. En primer lugar, la persona del Señor Jesucristo. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿Hay alguien que no entienda que Jesús murió en la cruz y que fue por 6 horas el objeto de la ira de Dios? Él cargó sobre sus hombros el pecado de todos nosotros y llegó un punto que Él dijo, consumado es, consumado es, ha terminado, ha sido completa la ofrenda por el pecado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La hora del juicio había terminado.
Dice aún el libro de Hebreos que si Jesús fuera sacerdote, ni siquiera él podría ofrendar ninguna ofrenda, ningún sacrificio, porque ya terminó. O sea, sobre el sacrificio de Cristo no se puede añadir nada más. Cuando el Señor dijo, consumado es, eso marcó absolutamente, sin lugar a dudas, sin apelativos, el pago de nuestra salvación. Pues Pedro dice, mira, si Cristo ha padecido en la carne por nuestros pecados y ya ha terminado, pues dice, vosotros armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y ahora nosotros entonces, pues Pedro plantea un contraste de que ya no vivamos conforme a los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que no vivamos conforme a lo que agrada a los gentiles, sino aquello que anticipa el estar delante de aquel cuyos ojos mira como llama de fuego, que ve nuestras intenciones, que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Se trata de lo que vives, de lo que haces y del camino por donde andas. Algo que las personas que no son creyentes, dice la Escritura, que ellos corren en ese camino. Parece, lo veíamos el viernes, que no tienen freno, que se expresan sin ninguna restricción. Entonces nosotros, ¿cómo vivimos? ¿Cuál es el impulso que nace de tu vida? Cuando te levantas el lunes por la mañana, martes, miércoles, jueves, ¿vivimos de acuerdo a lo que nuestra carne nos pide? Que a veces pueden ser deseos legítimos, otras veces no tanto. Pero es lo que nos mueve. ¿Nos movemos simplemente como hombres, como seres humanos? ¿O como seres humanos que han nacido del Espíritu? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacemos lo que agrada a los gentiles? En nuestras conversaciones. El otro día oí a alguien, algo que es muy normal, cuando tú tienes un amigo y hablas con él, si te dice, oye, ¿sabes? Me encantan, por ejemplo, las motos. Si tú eres amigo, si tienes cierta relación, dirás, mira, pues oye, me alegro, oye, pues es verdad, hay algunas motos que son geniales, o sea, tú vas el sábado por la mañana a lo mejor y ves unos amigos que salen en moto y ¡guau! Salen todos vestidos con sus cestos de cuero, ¿no? Ah, sí, pues de alguna manera tratas de empatizar, tratas de relacionarte con aquella persona que te está mostrando un interés. ¿Hacemos eso con el mundo? De que cuando el mundo vive de acuerdo a sus deseos y sus filosofías, nosotros, como decía alguien en la oración antes, nos sentimos como intimidados y tendemos a querer agradar, a bailar a su son. La Escritura dice, no. O sea, hubo un tiempo en que sí íbamos así. Íbamos en ese camino ancho, donde muchos andan, pero que conduce a la perdición. Pero ahora estamos en otro camino. Hemos conocido a Dios y nuestra vida tiene que mostrar una diferencia en lo que vivimos, en lo que hacemos y en lo que andamos. Es verdad que algunos parecen correr, no tienen prisa, no tienen restricciones ni propias ni de los demás. Corren sin ninguna limitación. El Señor nos dice, no. Mira, y hay una expresión que me llama la atención. Dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Aquí está estos creyentes a quien Pablo estaba escribiendo, que estaban empezando a sufrir bajo el Imperio Romano las primeras iniciativas de persecución. Todavía no estaban muriendo por causa de Cristo. Todavía su persecución era ser privados injustamente de sus bienes, ser ultrajados, que la gente los calumniase por su fe
Y es cierto, lo vemos en los primeros siglos del cristianismo. La gente decía que esta gente son caníbales, porque se reúnen y beben sangre y comen carne. Y los ultrajaban. O dicen, esta gente tiene una moralidad muy rara, eso de que se aman los unos a los otros, eso no puede ser bueno. Eran enemigos del imperio y al principio las iniciativas no eran muy hostiles, no eran hasta la sangre, como dice el escritor a los hebreos, pero sufrían por ello. Los creyentes no corrían con el mundo y eran ultrajados por ellos. La Escritura nos enseña muy claramente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay una diferencia que debe haber en tu vida y en la mía si somos hijos de Dios. Fíjate qué versículo tan tremendo. Dice el salmista: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. O sea, no lo voy a sufrir, no lo voy a soportar. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en camino de perfección, éste me servirá. No está hablando el salmista de que él quiere ser un señorón para ser servido de aquellos que son creyentes. No, lo que está hablando es de un criterio de sus amistades íntimas. Sabemos, según 1 Corintios capítulo 5 y 6, sabemos que Pablo dice que como personas en este mundo nos codeamos con gente que anda en el pecado. Y aún dice, si nosotros tuviéramos que evitar la relación con personas que creen cosas totalmente opuestas a las nuestras, dice, tendríamos que salir de este mundo. Entonces, con esto no estamos hablando de nuestros trabajos, de nuestros vecinos, incluso como antes se decía, con una relación abierta, sincera, con personas que no son creyentes, para que ellos puedan ver lo que significa creer en Cristo, que podamos transmitir quién es nuestro Salvador a otras personas. Aquí lo que está hablando es con quién compartes tu intimidad. Cuando dice, por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esto se refiere a un caminar con cierta costumbre, de una forma que tú compartes los razonamientos. O, por ejemplo, en camino de pecadores o en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí David lo diría con toda claridad: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Hay ciertas cosas que, como surja la conversación, me levanto y me voy. Y ya está, porque es la forma de ser sal y de ser luz. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil saber dónde está ese límite. Porque hay personas y hay grupos que dicen, no, mira, en vez de tener tantas actividades religiosas como iglesia, vamos a hacer una cosa, cada uno que tenga relación pues con grupos de tocar la guitarra, con grupos de bailes regionales, con grupos de cocina, con grupos de lo que quieras, y donde tú estés, que seas luz en este mundo. Cierto, hemos de ser así. Pero tú sabes en tu corazón, y yo también, cuando en una relación con una persona que no es cristiana, empiezas a bajar tu listón para compartir tu intimidad con ellos. Y cuando la luz se empieza a apagar y la sal empieza a perder su sabor. ¿Muestran nuestras costumbres que somos creyentes? Me acuerdo cuando era jovencito, uno de nuestros argumentos cuando hablábamos a alguien del Señor, decíamos, ¿no ves la gente del mundo? Solo va a la iglesia los domingos por la mañana y luego toda la semana se olvida de Dios. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? No, es que tengo mucho trabajo, es que... Bueno, puedo entender que
puedo entender que una semana, 2 semanas, un mes tengas trabajo. Yo creo que soy una persona bastante ocupada, sé lo que es estar ocupado y que sientes que casi no llegas, que llegas pero raspando. Pero, hermanos, puede que pasen años y yo no te oiga orar un viernes a la tarde. Puede que pasen años y tú no me oigas orar. Eso es un problema, porque nuestras vidas deben reflejar, y luego entraremos en la oración, pero nuestras vidas deben reflejar que somos hijos de Dios. Yo creo que como hijos de Dios a la Iglesia necesitamos 3 cosas. No cuestión de horarios, pero 3 cosas. Una, adoración conjunta, que es lo que estamos haciendo. Pero es muy difícil solamente reuniéndonos un domingo por la mañana 1 hora y 3/4 o 1 hora y media, es muy difícil, por ejemplo, testificar o predicar a personas que no son creyentes. Es muy difícil, junto con lo que es la predicación, enseñar. O sea, tiene que haber un discipulado aparte de esto. Recuerdo un hermano muy querido que decía en un lugar, dice, es que nosotros queremos un pescado grande pero que pese poco. O sea, queremos una vida cristiana maravillosa, pero no me pidas que después del domingo haga otra cosa. Entonces yo entiendo y quiero esforzarme para que el horario de la Iglesia deje lugar a la vida familiar. Deje lugar incluso a tu descanso, a tu ocio si quieres, a tus hobbies, claro que sí. Pero me vas a decir que no tienes tiempo para adorar juntos al Señor, supongo que sí. A veces me preocupa, os lo digo con toda claridad, como lo siento. Me preocupa que somos un número de miembros que a veces no se refleja en nuestra asistencia dominical. Y que algunos de nuestros queridos miembros, de hermanos que amamos profundamente, los vemos a lo mejor 1 vez al mes, si llega. Y dices, pero bueno, pues aquí viene cuando se repiten las cosas. Y se pregunta, ¿cómo es nuestra vida práctica? Una adoración conjunta, un tiempo de discipulado creo que debe haber en la vida del creyente. Sea en una célula, sea en una escuela dominical, para adultos o para niños también, claro. Pero algo que te enseñe. Hermanos, no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Porque tengamos 4 o 5 cosas, y me incluyo, 4 o 5 cosas que podamos responder a la mayoría de preguntas que se nos hacen, no quiere decir que ya lo sabemos todo. Hay cosas todavía por aprender. Nuestra oración, por ejemplo, tiene que rellenarse de contenido. No podemos siempre decir, Señor, gracias por la comida que me das, gracias por la ropa, gracias por el trabajo, gracias por la casa. Por favor, llenemos nuestra oración de la fidelidad de Dios, de su verdad, de su soberanía, de su poder, de cómo Él interviene en nuestro mundo, cómo sustenta la creación por la palabra de su poder. Llena tus oraciones, tu vida devocional. ¿Cómo? Con el estudio de la palabra, el discipulado. Y por último, lo veremos después, me estoy adelantando varias veces, pero la oración. La oración es una parte importante. Es el respirar del Espíritu con Dios. Yo entiendo que tenemos un tiempo de oración libre en nuestros cultos y a veces, pues, hay algunos de vosotros, especialmente los jóvenes, que a lo mejor, aunque son creyentes, bautizados, pero dirán, que los adultos oren. Yo os animo, de verdad, aquellos que sois bautizados, o si no también, leer un versículo de la Escritura. No es difícil, un versículo, y no tienes que decir nada más. Te levantas y dices, pum, 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 se ha acabado. Y nuestras almas se refrescan. No importa si eres recién convertido, si llevas 50 años en la fe, pero déjanos oír tu voz. Hay un versículo precioso en Cantar de los Cantares que dice, Salomón habla a la Sunamita y dice, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz en los escarpados de la roca. No me acuerdo textualmente, pero dice así porque Salomón quiere ver el rostro de su amada. ¿Es extraño que Dios quiera ver tu rostro y oír tu voz?
Me acuerdo cuando era niño una vez que fui con mis abuelos, y mis abuelos tenían una papelería. Me puse de helado hasta que me salió por las orejas. Pero me fui, y aquellas cosas que haces como niño, pero me di cuenta, me fui y no le di un beso a mi abuelo. Mi abuelo, no hubo cosa que más le dolió que no le diera un beso. ¿Cómo es que te has ido sin darme un beso? ¿Por qué? Porque mi abuelo me quería. Había disfrutado de un tiempo conmigo y antes de verme ir, pues quería abrazarme y darme un beso. ¿Dejamos que nuestro Padre nos dé un beso? Por eso, 3 áreas que son importantes para la vida del creyente: la adoración, el discipulado y la oración. Entonces, hermano, que tu vida y la mía reflejen que hemos cesado con el pecado, que hemos dejado de andar en esos caminos de desenfreno y que caminamos con buenas costumbres. Vamos a tomar tiempo para ser luz a los demás, para ayudar a las demás personas. Vamos a ir con el amor de Cristo a todo aquel que lo necesite y a quien nos permita servir. Pero nuestras vidas disfrutan cuando están en la presencia de Dios. En segundo lugar, tengo que ir adelante. Bueno, no quiero ir, lo siento. Por último, yo no sé, leo este pasaje y dices, a ver, entiendo que Pedro nos recuerde que Cristo ya pagó por nuestros pecados y no tenemos que continuar ahí. Entiendo que Pedro también nos diga pues que ya no tenemos que correr con las personas que tienen unas convicciones totalmente opuestas a las nuestras. Pero ¿por qué entra en este detalle? Porque dice, baste ya el tiempo pasado haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, cuestiones de impureza moral, placeres sin desenfreno, sin enfreno, se entiende, sin restricción, borracheras, orgías, disipación, desorden, abominables idolatrías, que por cierto en 1 Corintios 10 Pedro dice, ¿cómo podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? O sea, parece ser que estas cosas que son tan obvias, aún a los creyentes era necesario que lo escucharan otra vez, porque lo vemos tanto y nos lo remachan tanto en los ojos, en la mente, en los oídos, que al final parece que lo podemos tolerar. Y la palabra del Señor nos vuelve a recordar, esos no son nuestros caminos, sino la pureza. En segundo lugar, Pedro lo que nos recuerda es la práctica de velar. En el principio de la epístola, Pedro expresa que debían ceñir los lomos de su entendimiento y esperar perfectamente o plenamente en la gracia que se os dará o que recibiréis cuando Cristo sea manifestado. Aquí lo que dice es, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Se añade ese pequeño término, en oración. Por una parte, se nos presentan 2 palabras que a veces son difíciles de traducir. Y aprovecho para deciros, hermanos, cuando leáis la Escritura, recordar siempre que lo que tenemos en las manos, aunque podemos decir que tenemos en la mano la palabra de Dios, pero acordaros que es una traducción. Y que los traductores han hecho lo mejor que han podido para traducir los textos que tenemos en griego, pero a veces cuesta reflejar la misma fuerza o el mismo matiz. Se nos habla de ser sobrios y velar. Ser sobrios habla de una calma de mente, de un juicio sobrio. O sea, podríamos decir lo que es razonable. Incluso la Escritura lo utiliza para hablar de modestia. Cuando dice
el endemoniado gadareno, que el Señor lo sanó y estaba sentado y en su juicio cabal, es como decir, estaba sobrio, volvió en sí. O sea, entonces lo que dice Pedro es, el fin de todas las cosas se acerca. Mira bien lo que piensas, sé razonable, no actúes por mera inercia, no te dejes llevar sin juicio previo. Y aún dice velar. Este velar no está hablando directamente de vigilar. Hay otros versículos que sí, pero en esta ocasión, este velar está hablando de mantener un dominio propio, de no estar afectados, en un sentido literal, por licor, por alcohol, pero como consecuencia, vivir una vida de dominio propio y de moderación. Como creyentes, tengamos un juicio. Dice Primera de Juan que el hombre espiritual prueba todas las cosas. Y dice, creo que es capítulo 4, probad todos los espíritus para saber si son de Dios. Y cuando dice probad los espíritus, no está hablando de cosas etéreas, abstractas, de fantasmas. Está hablando de personas que decían que hablaban en nombre del Espíritu de Dios. Y Juan dice, no, probad todos los espíritus, todo impulso espiritual, porque hay algunos que no son de Dios. Aquí se nos llama a tener una actitud pensada, a actuar sopesadamente, sin dejarnos llevar por vientos de doctrina o influencias pasajeras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues la Escritura nos enseña que como creyentes, como hombres, nuestro juicio es volátil. Efesios capítulo 4 dice que nosotros podemos ser como niños, que somos llevados para acá y para allá por todo viento de doctrina. Tú de repente oyes algo, no te ha pasado a ti, a mí me ha pasado, de que oyes algo y dices, uy, pues es verdad, ¿y por qué no? Oye, ¿y por qué no? Y luego lo piensas un poco más y dices, no estoy seguro. Y luego tomas tu decisión. Bien, lo que no vamos a hacer es a decir a todo que no, a ponernos unos sombreros de copa, unos trajes negros, unas corbatas negras, como no vamos a hacer eso. No está hablando aquí de la virtud de la intransigencia, pero de lo que está hablando es de una vida sopesada, que no se deja llevar por corrientes, sino que entiende en qué mundo vive y toma sus decisiones. ¿Y cómo puedes tomar decisiones? Pues la Escritura dice que la oración es un buen punto donde tener ese juicio, ese razonamiento. Es bueno orar. Me preocupa mucho que a veces esa es quizás una de las áreas más débiles de nuestras vidas como creyentes. Entonces, ¿cómo anda nuestro discernimiento? ¿Somos tan lumbreras o somos tan inteligentes que no necesitamos la oración? En la oración no es que sea nada mágico, es que tú recoges tu pensamiento delante de la presencia de Dios, a menudo con textos o enseñanzas de la Escritura, y donde tú meditas, eres consciente de la presencia de ese Dios que te mira, que te ama, que te llama y que te enseña. Entonces, es en ese tiempo de oración, que a veces puede que tenga las cosas muy claras, tú o no, pero tomas tus decisiones en oración, en oración. Por último, amor fraternal. Amor fraternal. Dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Veo dos cosas en este pasaje que me llaman la atención. La primera, que en la Iglesia hay multitud de pecados. Y está hablando particularmente de las relaciones unos con otros. Lo siento, pero sin querer, a veces te voy a ofender. Santiago, capítulo 2, dice, todos ofendemos muchas veces.
A veces es una palabra sin cuidado. A veces es un gesto que tú no lo has intentado que fuese a malas, pero así se toma. Como dijo un hermano una vez en una iglesia, dice, tú dejas el perro suelto y lo pueden coger por las orejas o por el rabo. Y así es como cuando tú dices algo y a lo mejor tú has intentado decir una buena cosa y se toma como una crítica. Hay muchas cosas, malos entendidos, nuestros sentimientos heridos, falta de reconocimiento, falta de que no han contado con nosotros, es que no has comunicado lo suficiente, es que has organizado esto sin tenernos en cuenta, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y algunas de esas cosas puede que tengan razón. Me da la sensación como que supuramos errores y pecados. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo que puede cubrirlos. ¿Quitarlos qué quita? ¿Qué quita el pecado? Pedir perdón a Dios y la sangre de Cristo. Pero en nuestra convivencia hay cosas que pueden cubrir esos pecados y es el amor. Cuando alguien a lo mejor pasa delante de ti y no te ha saludado, y a lo mejor es verdad, tenía que haberse parado y saludarte, tenía que reconocerte, pero no lo ha hecho y a lo mejor ha hecho mal. Pero sabes, si tú le amas, si tienes no solamente amor, pero ferviente amor, dices, bueno, Dios no ha terminado conmigo todavía y evidentemente Dios no ha terminado con él todavía. Así que Dios le ayude y que Dios me ayude. Sigo adelante, se cubre, pasamos adelante. El amor puede cubrir multitud de pecados. Y por último, esa exhortación concreta. Hospedaos unos a los otros, sin murmuraciones. O sea, un gesto de amor que luego no tiene una palabra en contra. No es, bueno, sí, yo he cumplido mi parte, pero es que hay que ver. No. Hospedaos sin murmuraciones. ¿Sabéis que en el año 170, en ese espacio de tiempo, hubo un documento, se llama el Didaqué, o la enseñanza de los 12 apóstoles, y una cosa me llamó muchísimo la atención. Dice que cuando hay una persona que va a una casa y es hospedada, y a los 3 días encuentra otra familia que a lo mejor es más adinerada y se cambia de familia, dice, ese es un falso profeta. Y dices, madre mía, los problemas que tenían en los primeros siglos del cristianismo. Aquí Pedro está hablando personas que les han quitado todo y estamos seguros que habrían abusos, personas que dirían lo que no eran en realidad. Pero aún el Señor dice, hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Está bien porque nos llevamos bien, porque tenemos afinidad, pero asegúrate de que expresas tu amor también porque eres igualmente hijo de Dios que la otra persona, porque has nacido del mismo vientre, según la palabra adelfo significa, porque has bebido de un mismo espíritu, porque has sido bautizado en un mismo cuerpo. Hospedémonos unos a otros, expresemos en la práctica un amor ferviente, fraternal.